Saludos a los estudiantes de la formación de laico con carisma vicentino. Programa que les presenta a ellos y a todos los demás hombres y mujeres de buena voluntad. Este programa de YouTube que se llama Profundizando la Palabra de Dios. Y aquí pues desde este lugar donde se origina esta señal, estamos presentes. Hein del staff, mucho gusto en acompañarnos en el día de hoy. Saludos a todos, bendiciones, Brenda Miranda con ustedes. Acá el padre Alcibiades Guerra. Y tras cámara tenemos a la licenciada Marjorie. ¡Saludos! Y le mandamos un saludo especial a nuestra querida Rosita, que por motivos de salud no nos está acompañando el día de hoy. ¡Saludos, Rosita! Para iniciar este programa de hoy, la licenciada Brenda nos tiene una oración. Bien, viene siendo la oración a San Esteban Mártir, que dice así: Dichoso tú, Esteban, que por proclamar tu amor a Cristo en la tierra, te fuiste a acompañarlo a Él en el cielo. Haz que seamos muchos los que con nuestras palabras y buenas obras nos declaremos amigos y seguidores de Jesús en esta vida y seamos sus compañeros en el gozo eterno del paraíso. Amén. 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 Como ustedes han notado, Brenda ha hecho una oración a San Esteban, y eso es porque como estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esta guía, la número 5, se llama Testimonio y Martirio y habla de la muerte de Esteban. Entonces queremos reflexionar un poquito sobre su testimonio y su martirio, porque en el capítulo 6 la iglesia se enfrenta a un conflicto originario. Y para solucionarlo, los apóstoles con la comunidad han instituido la estructura de los diáconos, y San Esteban forma parte de esos 7 diáconos que empezaron a ayudar a la iglesia. Luego en el capítulo 7 Esteban asume su responsabilidad misionera y empieza a dar testimonio de Cristo, lo cual lo lleva a la muerte, y ese testimonio va a ser el motivo de reflexión para nosotros en el día de hoy. Así que adelante con testimonio y martirio. Así es, y antes de iniciar la profundización del texto bíblico de hoy, como decía el padre de Hechos de los Apóstoles, les pregunto, ¿ustedes saben lo que es ser mártir? ¿O podemos ser mártires en el día de hoy? Y es interesante cómo utilizamos esta palabra en el diario vivir. Él es un mártir, o X persona es un mártir, refiriéndonos a tal vez a un buen esposo con una mala esposa, o hablamos de nuestras realidades. Podemos decir comúnmente que X persona puede llegar a ser o quiere volver a ser tal vez un mártir, refiriéndonos a una persona que tal vez soporta y va contra las injusticias y soportando mucho dolor y mucho sufrir, y hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria, ¿no? Pero podemos en realidad o somos mártires hoy en día. Y esta pregunta no la vamos a contestar todavía, más adelante, cuando vayamos analizando en realidad lo que es ser un mártir y cómo San Esteban se convirtió en uno. Entonces vamos con la lectura de Hechos 6, 3, 5, que dice así: Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, y les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, como decía el padre, en este momento es cuando se escogen estos diáconos y se estaban como delegando funciones, ¿verdad, padre? Es como, bueno, nosotros nos vamos a encargar de esta parte y ustedes necesitamos ayuda porque no podemos hacerlo todos nosotros. Y es aquí donde existe una autoridad puesta por Jesús, y por eso esos 12 significa que los apóstoles y sus seguidores son los responsables del gobierno de la iglesia y se empiezan a delegar este tipo de ellos tareas. fueron de la idea. La autoridad de la iglesia fue la de la idea de estos 7 diáconos. Correcto. Y venimos viendo cómo se han ido estructurando y cómo han empezado a predicar la palabra. Y entonces es aquí donde la iglesia busca la participación de todos y de los demás. Claro, aún buscando la ayuda de los demás, es el hecho de también dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque ellos estaban también apenas aprendiendo, ¿no? Lo que los 12 y lo que Jesús venía diciendo. Y la
los 7 nombres fueron propuestos por la misma comunidad. Exacto. La idea es de los apóstoles, pero los nombres vienen de la comunidad. Por eso los apóstoles son sabios haciendo participar a todos en los procesos que la iglesia lleva. Tenemos que aprender de eso mucho nosotros. No, sí, y de hecho es un dato muy curioso, como las personas, los apóstoles dicen, bueno, queremos implementar esto, y la comunidad tiene ese discernimiento de decir, bueno, nos parece bien fulano, sutano y mengano, porque ellos con sus acciones son coherencia de cómo se supone que debe vivir un cristiano, ¿no? Y de lo que estaban empezando a proclamar en su momento. Entonces, diácono significa servidor, es una actividad importante, puesta por el mismo Jesucristo, que nos dice que debemos ser esa persona comprometida, que intenta ser servidora de los demás. ¿Verdad, Jaina? Así es. Él dice, el servidor no es solamente el que barre, No. el que recoge la basura. El servidor es el que entiende que el mandamiento del servicio de uno por otro es fundamental en el Evangelio. No se puede caminar sin ese mandamiento. Y eso nos refuerza en comunidad, ¿no? Y nos ayuda sobre todo a ayudarnos los unos a los otros y a mantener la unidad de Cristo entre nosotros para reforzar. Y es ahí donde decimos que el Señor nos regala dones que debemos poner al servicio de Él y de su misión. Y que, pues, claramente no todos tenemos los mismos dones, pero es ahí la riqueza de la iglesia, ¿no? De que todos podemos participar dando nuestra Y gran el Espíritu Santo siempre impulsa a esa gente. Felipe se fue a predicar. Así es. Y este Esteban también. Entonces vamos a meternos en el testimonio de Esteban para ver cómo el Señor nos habla a través de este personaje, y le vamos a pedir al licenciado Heiner Staff que nos ayude en esta presentación de Esteban. Ok, para hacer esta presentación de Esteban vamos a ver Hechos capítulo 6, del 2 en adelante. Dice que los 12 apóstoles convocaron a los discípulos y se reunieron porque estaban preocupados, dice, porque habían descuidado el ministerio de la palabra y estaban más ocupados en lo que eran las mesas. En el versículo 3 ya ellos entonces hacen la proposición de que escojan a 7 diáconos. El primero que van a escoger, en este caso, va a ser a Esteban. El versículo 5 dice que ya escogen a Esteban, pero en el versículo 4 dice que este hombre debería tener 3 detalles importantes: de buena fama, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ya tiene 3 elementos Esteban allí. Esteban es escogido después en el versículo 5, al igual que Procoro, igual que Pármenas, que Nicolás, que Nicanor, que Simón y Felipe ya habían sido escogidos. Pero ¿qué dice en el versículo 5-6? Este hombre estaba lleno también, dice, de la gracia y del Espíritu Santo. Ya van 5 elementos. Y aparte de eso, en el versículo 7 dice que trajeron a estos hombres. Mira lo que hacen: traen a estos hombres, se lo presentan a los apóstoles. Hay una presentación a la jerarquía de la iglesia. Se lo presentan a los apóstoles, les hacen oración y le imponen las manos. En el versículo 8 dice que Esteban estaba lleno, dice, de la gracia y del poder de Dios, y hacía señales y milagros. ¿Cuántos detalles van aquí, padre Brenda? Ya perdí la cuenta. Sí, o sea, hay varios detalles. Entonces, sí, está sumamente bendecido, y eso me recuerda mucho al profeta Daniel. O sea, lleno de sabiduría, nadie podía. Entonces, en el versículo 9 dice que este hombre estaban los libertos, que era una secta, con ganas de rebatir la sabiduría y el poder con que actuaba Esteban, y no lo podían hacer. Incluso en el versículo 10 dice que contratan a 2 testigos para que vayan en contra de Esteban, y lo que hacen es dar un mal testimonio, una mentira que dice, Esteban hablaba en contra de Moisés y de Dios, y eso era falso. Y en el versículo 12 dice que los ancianos, los maestros de la ley de la sinagoga vinieron, lo tomaron preso y se lo llevaron. Igual, le pagan a 2 testigos más. En el versículo 12-13 decía que hablaba contra el santuario, contra la ley. Versículo 12 dice que hablaba entonces contra las costumbres y la ley de Moisés. Pero mire, Esteban en el capítulo 7 dice que entonces viene el sumo sacerdote como autoridad del Sanedrín y entrevista a Esteban y le dice: ¿es cierto eso que están hablando? Y Esteban entonces empieza a hablarle desde el tiempo de Abraham hasta el versículo 47. Pero en el versículo 48 viene la parte más importante y fuerte, la parte chocante. Dice Esteban:
¿acaso nuestro Altísimo está en casa construida por hombre? Versículo 51 le va a decir clarito: ustedes son un pueblo de cabeza dura, ni la circuncisión les ha ablandado la mente y el corazón. Y ustedes, como decía el Padre, ustedes mismos se resisten al Espíritu Santo. Sus padres mataron a los profetas y ustedes hoy quieren entregar al justo y quieren hacer lo mismo, asesinarlo. Versículo 53, el capítulo 7 va a decir: ustedes recibieron la ley de Moisés y no la han cumplido y se la han revelado a través de ángeles. Versículo 54, se pusieron bravos, rechinaban los dientes, estaban con mucha rabia. Dice que agarraron a Esteban en ese momento, pero Esteban, mirando al cielo, vio la gloria de Dios y sentado al Hijo del Hombre a la derecha. Pero no solamente lo ve, sino que se los dice. Se pusieron más bravos, lo agarraron, lo llevaron fuera, dice, de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Pero Esteban dice, ¿qué fue lo que hizo Esteban en ese momento? En el versículo 56, se puso a orar y a rezar en ese momento. Por lo que lo estaban matando. Ajá, pero es ahí donde nos recuerda a Jesucristo. Sí. Y usted dijo algo, padre, en el versículo 51 dice que habían unos hombres allí, dos, que estaban allí y le entregaron la ropa de un tal Saulo. Ahí el versículo 51 se lo ponen ahí, o sea que Saulo estaba también allí aprobando el martirio de Esteban. Y entonces Esteban en ese momento hace lo mismo que Jesús, o sea, mira hacia arriba, ve la gloria de Dios y pide algo. En oración se arrodilla y dice: Señor, no tomes en cuenta los pecados de este pueblo. Lucas, no sé si consciente o inconscientemente, pero hace un paralelo entre los detalles de la muerte de Esteban con los de Jesucristo. Se parecen algunas cosas, como diciendo: este es otro Cristo el que estamos viendo aquí, es el mensaje de él. Como son los mártires que mueren por la iglesia, son otros Cristos. Incluso él le hace y le remarca algo muy importante, que si uno lo lee detalladamente en Hechos capítulo 7, versículo 20, dice, mira, también les habla de Moisés para restregarle en la cara. Dice, en el versículo 20 dice, no, y Moisés nació y era el que Dios amaba y lo había preparado. En el versículo 23 dice, Moisés después de 40 años quería conocer a su pueblo. En el versículo 29-30 dice, y ya cuando Moisés después de 40 años, o sea, cuando tenía 80, se le aparece en la zarza. Después en el versículo 36-37, ¿qué es lo que le va a decir? Moisés entonces duró 40 años pasando al pueblo del Mar Rojo en esa tarde. O sea, le hace todo un detalle para que vean también que ellos conocen eso que está diciendo Heiner es muy importante, porque Esteban, frente al martirio, frente a la muerte próxima, apela a la palabra de Dios. Su argumento para los que lo van a matar es la historia de la salvación en la palabra de Dios. Entonces hace un resumen desde el principio y con la intención de guiar hasta la persona de Jesucristo, que es la plenitud de los tiempos. Para la formación es importante la palabra. Oiga, la razón de ser de este programa es conocer la palabra de Dios. ¿Ve? Usted, o sea, ¿qué batalla de la vida nosotros vamos a enfrentar sin la palabra de Dios? Es una locura, y menos si somos cristianos, o sea, si somos gente activos en la iglesia. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de conocer qué es lo que Dios hizo a lo largo de la historia, y la única manera es estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, y es una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Pero uno puede sacar los elementos ahí, ¿cuáles son los elementos que se parecen a Jesucristo? Fue acusado injustamente tanto Jesús como Esteban. Fue muerto fuera de la ciudad, o sea, y dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, ¿ve? Él se encomienda a Jesús y le dice: recibe mi espíritu, como Jesús se encomendó al Padre. Así es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo más llamativo, que ora por los que nos mataban, ¿no? Qué cosa, ¿no? Eso significa que lo que está pasando aquí es la prolongación del misterio de Cristo para con nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que sustentarnos en la palabra de Dios. Y lo importante es cómo el Espíritu de Dios aprueba todo eso y le da fuerza a Esteban para mantenerlo, y que la iglesia pues pueda valorar este atributo y esta fuerza. Es ahí entonces donde cabe la pregunta, luego de analizar cómo Esteban se convirtió en mártir. Hoy en día, aún con nuestras realidades, tecnologías y demás, ¿podemos llegar a ser mártires también? ¿Se dan los casos de martirio hoy en día también? Cuando Brenda hacía la pregunta al principio de qué es el martirio y hablaba de una mujer o un hombre que son mártires porque
tienen una relación con alguien complicado, ¿no? ¿Qué dicen ahora? Una relación tóxica. Con una persona tóxica, dicen, ¿no? ¿Y qué mártir? No, el mártir cristiano es aquel que prolonga el sacrificio de Cristo en el tiempo, aún a costa de su propia comodidad, de su propia vida, ¿no? Entonces no es porque yo sufro por el conflicto de una relación o de causa de mi propio pecado. Porque una cosa interesante que a mí me llama la atención es, entre las características de Esteban, decía que fuera un hombre de buena fama. De buena fama, mira. Y si siendo buena fama le inventaron, ¿tú te imaginas que a él le hubieran dicho si Esteban tuviera cola? Enredada, Le hubiera sacado todo. Sí, entonces el diablo lo primero que hace es buscar tu vida, a ver qué es lo que tú tienes para destruirte por ahí. Confiésese. Porque cuando usted se confiesa y al Señor le perdona, ya el diablo no tiene de qué acusarlo. Porque usted borra su cola. Digo, borrar el pecado. Es lo que pasaba después con nuestro querido Saulo, que lo vamos a ver. La gente le decía que tú antes, correcto. esto y lo otro, ¿Quién te va a creer? ¿quién te va a creer ahora al cambio? Pablo tuvo que sufrir mucho, como veremos más adelante, para ser aceptado en el ambiente cristiano. Es ahí entonces, ¿hay o no consecuencias al no apalar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos entender esto hoy en día, padre? Yo pienso que la iglesia ha sufrido, o muchos sectores de la iglesia, por no fundamentarse en la palabra de Dios. Quien se aleja de la palabra de Dios y pretende dar una respuesta de otro tipo a su vocación, hablamos de respuestas ideológicas, respuestas políticas, o intereses personales, o intereses de mi grupo, porque nosotros a veces en la iglesia nos volvemos sectarios. Entonces, en lugar de predicar la palabra de Dios, tratamos de predicarnos a nosotros mismos, buscando conveniencia para nuestra vida. Es un pecado terrible. Esteban jamás hace eso. Además, se expone a que lo maten, y su única defensa, su única fuerza, su único sostén es Dios y la palabra de Dios. Y él expone a eso. Por eso las consecuencias son terribles. Si nuestra fe se debilita, si la iglesia pierde fuerza, si la iglesia se divide. Una de las razones importantísimas, hay otra que es el mal testimonio personal, ¿no? Pero una de las razones es el haberse alejado de la palabra de Dios. Por eso nosotros nos comprometemos a que eso no pase en nuestra vida. Es aquí entonces donde debemos recordar que en este punto es un punto de inflexión importante para nuestra historia, porque después de la muerte de Esteban se desata entonces esta gran persecución contra los demás creyentes. Y como decía el padre, las personas ya empiezan, dice, bueno, si no nos podemos quedar aquí, hay que buscar la manera de llevar la palabra de Dios por otros lados, ¿no? Y entonces termina este momento bonito, digamos, que estaba empezando a crear la iglesia justo ahí donde estaba, padre, en Jerusalén. En Jerusalén, correcto. Y entonces empiezan a darse este tipo de confrontaciones y que vendrán de ahora en adelante incluso mucho más. Y la iglesia tiene que entonces fortalecerse tanto desde adentro, desde ellos mismos, los discípulos, los apóstoles, hacia afuera, ¿no? Tratar de llevar la palabra. Y son entonces necesarias estas estructuras que estaban pensando los apóstoles en su momento de delegar funciones y demás. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir viendo cómo se da dicha persecución y cómo van a ir trabajando poco a poco para llevar la palabra de Dios más allá. Y empieza entonces nuestro personaje de, como decía Heiner y decía el padre, de nuestro querido Saulo. Saulo, este capítulo 7 termina en el preámbulo. Saulo cuidando los mantos de los que matan a Esteban, aprobando el asunto, pero hay que fijar la mirada en este muchacho que está ahí, porque él después de su conversión se va a transformar en Pablo y va a llevar el evangelio por todas las naciones de Europa conocidas en aquel tiempo y de Asia. Es como una película, ¿no? Aquí nos paramos, pero en adelante la cosa se va a poner buena con Saulo, Pablo. Y entonces es cierto que a veces vamos perdiendo el rumbo y podemos tener el corazón desganado o podemos recibir insultos, perdemos la esperanza algunas veces, pero es ahí donde debemos clamar el nombre de Jesús y fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso. Tener miedo, claro que es parte de nuestra humanidad y no vamos a nunca dejar de tener miedo, pero debemos orar al Señor y fortalecer nuestra fe, ¿verdad, Heiner?
Claro que sí. Así que tomemos el ejemplo de Esteban, sin miedo, la oración siempre para que sea eficaz y nos dé fortaleza, y así podamos alumbrar a nuestras comunidades como fiel testimonio de Dios. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, decían los antiguos. Así es. Y aquí vemos el ejemplo. Así que le damos muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa número 4 de Profundizando la palabra de Dios. Un programa de la Formación de laicos con carisma vicentino. Dios lo bendiga. Bendiga.